que produce aquello que Dios está obrando en nosotros, que nos edifica, palabra que crea y que prospera en lo que Dios la ha enviado. Así que soy Josefina González en este tu programa, escuchando el Dabar de Dios. Gracias una vez más porque nos sintonizas en esta tu estación favorita, en Radio Enciende una Luz. Y bien, pues le damos gracias a Dios. Te decía hace un momento, hemos sabido del frío que está haciendo ya en diferentes lugares de la República, así que abrígate bien, saca la ropa que es para este tiempo y adelante. Emprende un nuevo día con la bendición de Dios, sí, porque iniciar el día con el Señor, tomados de su mano, es lo mejor. Este día es un gran día de bendición porque el Señor está con nosotros. Así que toma tu Biblia, prepárate, pluma, cuaderno, si tienes la oportunidad de escribir. Y si vas de camino y nos has sintonizado o ya estás en tu trabajo, tal vez no tengas la oportunidad, pero bueno, escucha con atención. Esta mañana el Señor quiere hablar a tu corazón. Él tiene una palabra para ti. Siempre el Señor habla, una y muchas veces de diferentes maneras, y yo sé que hoy no es la excepción. Así que vamos a ir a la palabra. El tema es una alta designación. Y yo quisiera que oráramos antes de comenzar. Padre eterno, gracias por este gran privilegio de proclamar tu palabra. Nos sentimos honrados, yo me siento honrada por ello, pero también reconozco que soy dependiente de ti, de tu Santo Espíritu, que separada de ti nada puedo hacer, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Oro para que tu Espíritu Santo fluya a través de la administración de la palabra y por él los corazones sean tocados, ministrados, sean edificados, sean nutridos por el poder de tu palabra, sean confrontados y desafiados, persuadidos a hacer tu voluntad. Gracias por cada uno de los oyentes, por cada persona que nos ha sintonizado. Bendícele en gran manera con tu palabra, Señor, y que esta palabra se haga carne en su vida, que esta palabra dé abundante fruto en ellos para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, quisiera aprovechar, enviar un saludo a la pastora Tere González, allá en San Juan Ixhuatepec, que se une con nosotros cada viernes para sintonizarnos y recibir del Señor esta palabra de vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. A Eddie Martínez, que acaba de cumplir años, felicidades Eddie, con todo nuestro amor, el Señor te sorprenda y los mejores años de tu vida sean los que vienen. Allá en Guadalajara un fuerte abrazo a distancia y muchos saludos. Saludos a Aldo Flores, un gran amigo, le amamos, te amamos Aldo, gracias por todo tu apoyo. A la pastora Luzma en el Distrito Federal, también un saludo, y a todo el equipo de Jehová Nisi, de esas intercesoras, a cada una, con todo nuestro amor, un cálido saludo. Enviamos saludos también a los que nos escuchan allá en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos, que sabemos ya algunas regiones de allá están ya enfrentando las nevadas. Les enviamos saludos y nuestra oración para que en medio de todo esto ustedes puedan disfrutar de la nieve, pero sin enfermarse. Que Dios les bendiga. Y bien, sin más preámbulo, vamos a ir al tema. El tema es una alta designación. Si vas a notar, y la escritura que esta mañana vamos a compartir es la de 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Repito, si estás anotando, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. El tema, una alta designación. Y quisiera leer esta escritura para que partamos de ahí, porque eso es lo más importante. La palabra de Dios es el sustento, es el fundamento de este tema. La escritura dice entonces, ahí en el versículo 18 hasta el 20:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy proféticos, donde como iglesia tenemos que entender el papel que estamos jugando, o el papel que tenemos que llevar al cabo, más bien, porque no se trata de jugar. Los cristianos no podemos estar jugando con el Evangelio, no podemos estar jugando con nuestra vida espiritual. Yo quisiera decirte esto: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Es un tiempo tan estratégico de parte de Dios para la iglesia, tan protagónico para la iglesia. Son tiempos proféticos donde la Escritura se está cumpliendo, los tiempos del fin. Mira, hace unos días, antes de empezar quisiera comentarte esto. Hace unos días leí en un escrito de parte de la ONU, que en su agenda de aquí al 2030 pretende que toda la población mundial, escucha bien, toda la población mundial, a más tardar el 2030, cuente ya con la inserción del chip en ellos. Es decir, de aquí a más tardar al 2030, que todo habitante de la Tierra tenga ya introducido el microchip. Esto parece algo nuevo, pero en realidad es algo que ya está escrito en la palabra. Y por eso te decía, son tiempos proféticos y estratégicos para la iglesia. Nosotros tenemos que saber que Cristo viene, y por lo que estamos escuchando, no tarda en venir. Si estamos hablando de una agenda que la ONU tiene para esa fecha, y toda una plataforma que se está preparando para la manifestación del anticristo, esto habla que no contamos con mucho tiempo. El día y la hora no lo sabemos, pero quizás seremos la generación del arrebato. Sí, amigo que me escuchas, la generación que va a ser tomada en los aires, en las nubes, por Jesucristo, para ser desposada en los cielos y celebrar con Él las bodas del Cordero. ¿Y qué es necesario para la iglesia? Que esté apercibida de los tiempos que vive y que haga lo que tiene que hacer, lo que el Señor le ha encomendado hacer. La iglesia no puede dormirse. Y entonces este tema, una alta designación, nos habla de cuál es nuestra labor en esta tierra. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, somos la obra de Dios. El libro de los Efesios dice en el capítulo 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que por la fe en Jesucristo, tú y yo nos hemos convertido en una obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús y hemos sido creados con un propósito. Dice ahí, para buenas obras, obras de fe en su palabra, para vivir conforme a lo que estamos creyendo en su palabra. Obras de amor, porque nuestra motivación al actuar debe ser el amor a Dios, el amor a la iglesia, a nuestros hermanos, y el amor a su obra. Así que estas obras que hablan de un trabajo de arte, una obra maestra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros los creyentes, como si dijéramos, somos la obra maestra de Dios, sí, que Él ha creado en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo, para que podamos producir los frutos de justicia, los frutos de rectitud que Él espera de cada uno de nosotros.
Porque dice ahí la escritura que leímos de Corintios, fuimos creados para andar en esas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Cuando tú y yo testificamos de la verdad de la palabra de Dios, estamos haciendo esas buenas obras. Tú y yo, como dice Corintios, somos embajadores de Dios en la tierra. Un embajador es un representante con toda la designación y envergadura, con toda la autoridad de un país y que es enviado a otro para representarlo y realizar una labor. Tú y yo somos ciudadanos celestiales enviados por el Padre a la tierra, al lugar donde nos encontramos, para reconciliar a los hombres con Dios. Somos los embajadores del reino de los cielos. Y nuestra nueva posición ante Dios, ahora como salvos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, es que el Padre hoy nos ve perfectos en Cristo. Sí, amigo que me escuchas, en Cristo Jesús tú y yo hemos sido justificados y ahora el Señor nos ve justos delante de Él, nos ve perfectos porque ve a Cristo en nosotros. Y este es un hermoso trabajo que el Señor hace, un trabajo como aquella obra de arte que requiere de toda la pericia, de toda la capacidad, el esmero, la pasión del que la realiza. Entonces, Dios, como el que está llevando a cabo esta obra, nos va a mostrar y nos muestra a la humanidad como esa obra maestra. El mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. El mundo tiene que ver la obra de Dios en nosotros, que ya no andamos, que ya no pensamos, que ya no hablamos ni nos conducimos como antes cuando no estábamos en Cristo. Así que tú y yo, por lo tanto, debemos caminar de acuerdo a nuestro llamado en obediencia y en humildad para poder producir esos frutos que Dios espera de nosotros. Y nuestro llamado va a mostrar la imponente responsabilidad y el privilegio puestos en cada uno de nosotros para la proclamación de la verdad. Tú y yo somos los voceros, los enviados, los asignados y designados por parte de Dios. Este tiempo, los días que vivimos, los tiempos que vivimos son tan difíciles y son donde la iglesia debe hacer una mayor proclamación del Evangelio, doquiera que se encuentre, porque Cristo viene en breve y su galardón con Él para dar la recompensa, pero también para que aquellos que no hayan respondido a su llamado reciban la retribución. Entonces imagínate, son tiempos donde la iglesia no puede callar, donde la iglesia tiene que predicar el Evangelio, tiene que ser una testigo fiel de Jesucristo. ¿Cuál es ese propósito de Dios en el llamado que te ha hecho a ti y a mí? Es importante que lo sepamos. Dios nos ha escogido, éramos pecadores, nos lavó con su sangre, nos limpió de nuestros pecados, nos puso un manto de justicia, nos sentó a la mesa como príncipes de su pueblo, nos dio de comer el pan de vida y nos ha enviado con la unción y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros para reconciliar al mundo con Él. No podemos callar esta verdad. Éramos pecadores, sí. Le pedimos perdón, pusimos nuestra fe en Jesús, lo decidimos que recibir su salvación por fe y que Él señoreara en nuestras vidas. Así que como sus embajadores y como los instrumentos que Él ha tomado para revelar y atestiguar la verdad, tenemos que proclamarla. La verdad de Jesucristo y de sus enseñanzas. ¿De quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿De qué vino a hacer por ellos? ¿De qué es lo que Él ofrece a la humanidad y tiene para la humanidad perdida? ¿Y cuáles son las enseñanzas que nos hablan de la manera en que debemos andar? Así que tú has sido, si estás en Cristo Jesús, amigo que me escuchas, has sido escogido para dar testimonio de Cristo. No solamente para reconocerlo, porque algunos cristianos lo reconocen, pero no testifican de Él, y no podemos callar.
Hemos sido puestos como los testigos, esos embajadores que no pueden dejar de hacer su labor. Muchos ricos y famosos han rechazado el testimonio de Jesús. Y muchos de ellos se han convertido en héroes de este mundo. Pero déjame decirte que de acuerdo al capítulo 11 de Hebreos, todos los que hemos recibido a Jesucristo y caminamos con Él y somos testigos fieles de Él, a pesar de la persecución, del menosprecio, de la crítica, de la burla, del rechazo, también somos los héroes del cielo. Que el Señor está añadiendo a esa lista, a esa larga lista sigue añadiendo muchos más, tal vez despreciados por causa de Cristo, despreciados por los hombres, considerados tontos, locos, fanáticos, etc. Pero que delante de los ojos del Señor somos estimados y preciosos. Por eso, amigo mío que me escuchas, si eres un hijo de Dios, tienes en este tiempo más que nunca actuar en la fe del Hijo de Dios y no avergonzarte del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar al perdido y ellos necesitan escuchar el Evangelio. Tú y yo somos la luz del mundo que debe brillar en medio de la oscuridad, en medio de este tiempo que camina en oscuridad. Tienes que levantar tu voz y cada día hablar de Jesucristo. No importa lo que pasemos por ello. Nuestro corazón tiene que ser apasionado, tiene que estar congruente con la palabra de Dios y traer ese mensaje de esperanza y de vida a aquellos incluso que lo han perdido, porque hay mucha gente desesperanzada. Hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que en este tiempo no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. Y tú y yo somos la respuesta para este tiempo. Los instrumentos que tienen que descascarar la dureza de los corazones que hay en las personas. Muchos escucho que hoy día dicen, ya la gente no quiere escuchar el Evangelio, porque sus corazones se han endurecido, porque su conciencia se ha cauterizado, porque el pecado ha cauterizado la conciencia. Pero necesitamos ayudarles. Quizá tú y yo, o muchos de nosotros, así estábamos, renuentes al Señor, rebeldes, heridos, lastimados, enfermos, pero alguien nos tendió la mano y nos ayudó. Así nosotros tenemos que ser quienes les brindemos la ayuda y les ayudemos a entender el Evangelio, les proclamemos el Evangelio y el Espíritu Santo les iluminará y les traerá la luz para que ese Evangelio resplandezca en sus corazones. Pero necesitamos hacer nuestra labor, necesitamos cumplir con nuestra tarea, necesitamos pegarnos al Espíritu Santo y trabajar de la mano con Él, porque no podemos solos. Es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que redarguye los corazones. Tú y yo estamos en Cristo porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros y nos guió al arrepentimiento. Pero por la proclamación que alguien nos hizo de ese Evangelio. Somos los voceros, los heraldos, que tenemos que proclamarlo a viva voz, en las calles, en las plazas, en los hospitales, en el camión, en el transporte público, en el hogar, con las familias, en el trabajo, en la vecindad, en el vecindario, etcétera. Tú y yo somos los beneficiarios de esas bendiciones que Dios trajo para nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y hoy tenemos que compartir también con aquellos que no las han recibido. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Pero aún hay mucho necio del mundo que necesita ser alcanzado por Jesús. ¿Cuál es el propósito que tú y yo como creyentes tenemos? Nuestro propósito es de suma importancia, amigo que me escuchas. Y necesitamos entender por qué somos cristianos y cuál es nuestra obligación ante Dios. Escucha bien, ante Dios. No es ante los hombres, no es ante el pastor que te dice, predica, evangeliza,
Es ante Dios que nos designó como embajadores y que nos envió para llevar el Evangelio. Tú y yo somos el instrumento que Dios escogió, así como somos. Claro que Dios nos está transformando y no quiere que sigamos siendo igual, pero así como nos recibió, nos envió a llevar su palabra y en el camino estamos siendo transformados para ser testigos con nuestra propia vida. Instrumentos escogidos en sus manos, como lo hizo el Señor también con Pablo el apóstol. Instrumentos escogidos de Dios para ser santos. Santos. Nunca podemos perder de vista esto, y cuando más vemos que la venida del Señor se acerca, debemos ser santos aún y santificarnos para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermano que me escuchas, no te duermas, no dejes de santificarte. Tenemos que ser hallados irreprensibles, intachables, sin mancha delante de Él, penetrando la oscuridad, las tinieblas que cubren el mundo y que cubren los corazones, llevándoles el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo, como los luminares en medio de la oscuridad y de una generación maligna y perversa. Tú y yo, como la luz en medio de la oscuridad. Tú y yo, irreprensibles y sencillos en medio de esta generación maligna, porque ciertamente, te decía hace un momento, son tiempos proféticos y la maldad se ha multiplicado en muchas formas. Hoy vemos la tecnología, la ciencia han avanzado, han crecido, pero también muchas formas de pecado, pero también muchas prácticas de pecado que por algún tiempo se habían dejado, pero que están activándose y están de nuevo practicándose. Y dice la Escritura que por cuanto la maldad se multiplica, y como en una de las señales, esta es una de las señales de los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y la iglesia caerá, o parte de ella, en la apostasía. Muchos se volverán atrás de la fe que un día profesaron. Pero el Señor nos está alertando de estos tiempos para apercibirnos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Apercibirse, despertar y no caer en el error, en el extravío. Tú y yo, los creyentes en Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, que hemos sido libertados y purificados por su sangre preciosa, que hemos sido santificados en Él, estamos obligados a vivir de acuerdo al llamado que hoy tenemos. No podemos, es verdad, el Señor nos tomó así, éramos viles y menospreciados, ¿verdad? La escoria del mundo, lo vil del mundo, pero ahora no podemos seguir viviendo así, porque Él nos llamó a ser santos. Y con la ayuda de su Espíritu, con la presencia de Él en nosotros, con el poder de su palabra y con tantas cosas que Él nos ha provisto, ahora poder ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y también con nuestra vida misma testificar de Jesús, cumpliendo cada día su propósito como los instrumentos divinos de Dios, los instrumentos divinos. Así que la Escritura nos testifica de todas esas riquezas que en Dios hoy tenemos y de las que podemos disponer para hacer nuestra tarea, para cumplir nuestra misión como los testigos de Dios en un mundo que se muere sin Cristo, y que en esos que tal vez vayan a una perdición eterna puedan estar gente que amamos, familiares, conocidos, vecinos, amistades, compañeros, etcétera. Así que somos embajadores, dice ahí Corintio, y todo esto proviene de Dios, por lo cual no podemos gloriarnos. Toda la gloria es para Dios, porque ha sido por su gracia y por su pura misericordia. Nadie lo merecía, pero Él nos ha designado sus embajadores. Tú puedes pensar en lo natural, por ejemplo, un embajador, el embajador de México en otro país, es una alta designación. Y ese hombre, ese diplomático, tiene un gran respaldo de su nación, pero no se va
para quedarse allá disfrutando de la vida que lleva, no, se va para cumplir una labor. Nosotros la tenemos que cumplir en esta tierra, aquí y ahora, porque tú no sabes, ni yo sé si para mañana estaremos. Así que hoy es el tiempo, ahora es cuando debemos hacerlo. Dios nos reconcilió primeramente a nosotros con Cristo, pero ahora nos ha mandado a reconciliar en el nombre de Cristo, a reconciliar al mundo con Dios. Muchos están enemistados. Muchos están enemistados con Él por causa de su pecado. Un embajador es un representante oficial, enviado y acreditado por el gobierno de una nación, a la nación que él pertenece, con el propósito de ser portador del mensaje que tiene la nación para aquellos. Pero tú y yo tenemos el mensaje de reconciliación. Y esto es más importante aún. Nuestra labor es más importante que cualquier embajador de este mundo. Porque nuestra labor va a trascender la eternidad. Porque nuestra labor tiene que ver con la salvación que Dios ha provisto a la humanidad a través de Cristo Jesús. Así que, de igual manera que un embajador, cuando es enviado por una nación a otra y lo representa, está obligado a obedecer las leyes de su nación, así nosotros somos embajadores celestiales que pertenecemos al reino de los cielos, pero que estamos operando en la tierra con un mensaje divino de reconciliación. Y debemos obedecer la ley o las leyes del reino de Dios, que es el que nos ha enviado, con un trabajo que impacte la eternidad. Por eso te decía, nuestra labor va a trascender el tiempo y el espacio, y tenemos que, dijeran los jóvenes, ponernos las pilas, y tenemos que ser diligentes y excelentes en la labor que realizamos. ¿Sabes que con los embajadores celestiales no sucede como con los terrenales? Sí. Yo he escuchado en las noticias que cuando una nación rompe relaciones con otro país, inmediatamente retira a los embajadores al embajador que se encuentra allá. Entonces, por ejemplo, hace poco supimos de conflictos que había de una nación con otra, e inmediatamente el embajador de la primera nación salió. Hubo situaciones ahí, conflictos, se rompieron las relaciones, y entonces el embajador no podía permanecer allá. Pero en el reino de los cielos, con los embajadores celestiales, no sucede así. Fíjate bien. No nos retiran, por ejemplo, en la tierra por predicar el evangelio, y en la tierra porque los hombres están enemistados con Dios. No nos retiran de aquí donde nos encontramos para hacer nuestra tarea, aunque las relaciones Dios-hombre se encuentren rotas por el pecado. No nos retiran de este lugar donde nos han asignado. Los embajadores del reino tenemos que trabajar en reanudar las relaciones entre los hombres con Dios. Tenemos que perseverar en ello, aunque haya rechazo, aunque haya conflicto, aunque haya persecución, etcétera, porque somos mensajeros de paz. Escucha bien, somos mensajeros de paz, el evangelio de la paz, para que el mundo, la humanidad entera, sea reconciliada con Dios. Ahora, te decía hace un momento, primero Dios nos reconcilió a nosotros con Cristo. Tú y yo éramos cautivos del pecado, sí, estábamos cautivos por el pecado, lo practicábamos, pero el Señor nos rescató y nos redimió por la obra de Cristo en la cruz, porque Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, pagó por ellas, y entonces nos rescató del poder, del yugo de la esclavitud del pecado. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y condenados por Él, el Señor nos justificó tan solo
por su gracia, por haber creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Recibimos ese beneficio. Y el Señor nos justificó. Y éramos enemigos de Dios, pero Él en Cristo Jesús nos reconcilió. Quitó la pared de separación, abolió el acta de los decretos que era contraria por causa de nuestros pecados y restableció nuestra relación con Él. Así que en Cristo Jesús nuestra relación de enemigos cambió para ser hijos de Dios, de estar enemistados a ser reconciliados ahora, de ser pecadores a ser hoy justos en Cristo Jesús, de estar muertos ahora para tener vida en Cristo Jesús, de ser esclavos para ahora ser libres, porque si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Las cadenas del pecado han sido rotas. El yugo se pudrió por causa de la unción, el Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora que Él ha hecho eso en nosotros, primero lo hizo en nosotros, ahora nos ha confiado el ministerio de la reconciliación y como embajadores suyos, ahora también a reconciliar a otros con Él. De ser enemigos, ahora ministros de reconciliación. Así que no somos poca cosa. Si tú a un embajador en la tierra o muchas personas lo ven como un dignatario, cuanto más a los embajadores del reino. Por eso tenemos que caminar con la dignidad con la que hemos sido llamados, a través de Cristo. Ahora, a través también tuyo, porque primeramente a través de Jesús nosotros fuimos reconciliados y ahora somos nosotros. Él vino como un enviado del Padre y proclamó el mensaje de salvación, pero ahora nos ha encomendado a nosotros esa tarea. Somos embajadores. ¿Lo puedes creer? Tienes que creerlo porque así lo dice la Biblia y la Biblia es verdad. Tal vez te sientas muy pequeño, tal vez te sientas poca cosa, tal vez digas yo no sé mucho, tal vez ni sepas hablar bien, pero no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahora como embajadores, como extranjeros en este mundo que es hostil, tenemos que llevar a cabo nuestra tarea. Fuimos salvados para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y debemos estar conscientes, amigo que me escuchas, de la importancia y de la urgencia de ello. Porque hay urgencia en cumplir el ministerio. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo, la palabra profética en Apocalipsis y en otras porciones de la Biblia se están cumpliendo. Nos están dejando ver que lo que fue escrito hace miles de años, hoy está teniendo su cumplimiento. Y nos deja ver que la Biblia es palabra de Dios, es verdadera. Así que de la ira, ahora ser hijos de Dios. Éramos hijos de ira, dice la Escritura, pero ahora hijos de Dios. Él nos regeneró, puso su ADN en nosotros, su naturaleza divina, y hoy somos hijos de Dios. Y tenemos que reconciliar a otros con Él para que también sean hijos de Dios. No solo creación de Dios, no solo criaturas del Señor, también hijos. Porque a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que lo recibe, dice la Escritura, Él le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Él tiene todavía muchos para salvación en la tierra. Así que hoy Dios está hablando a través de ti. Reconcilia al mundo con Él. Reconciliaos con Dios, dice Corintios. Reconciliar. ¿Sabes qué significa reconciliar? Regresar a Dios, acercarse a Dios. Tú y yo sabemos que hay mucha gente que está lejos de Dios, que no está cerca de Él, que no quiere nada con Dios, que a Dios lo ha sacado de su vida, lo ha sacado de su casa.
de sus decisiones, de sus relaciones, de sus actividades, de sus hechos. Pero reconciliar significa restaurar su relación con Él. Una relación que estaba rota porque el hombre fue quien la rompió, no Dios. Dios ama al hombre, Dios quiere tener esa relación con Él, esa comunión, así como la tuvo en el principio en el Edén. Pero a causa del pecado el hombre ha roto esa relación, pero el Señor a través de Jesucristo, Dios a través de Jesús, quiere restaurar esa relación. Por eso es importante de hablarles del mensaje, de la obra de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Nadie. Así que, mira, estoy casi terminando este tema y quiero acabar con esto. Nuestra labor es tan importante. Algunos se dirán, pero ¿cómo la hago? ¿Cómo la llevo al cabo? No sé cómo empezar, no sé cómo hablar. Número 1, ora por esas personas para que Dios te dé el tiempo y la oportunidad con ellas. Número 2, aprovecha esa oportunidad que tengas. Empieza tal vez con un tema trivial, natural, cotidiano. Puedes hacer una lista de todas las personas que necesitan conocer a Jesús y que están a tu alrededor, aquellas a las que tú tienes la posibilidad de compartirles, a las que conoces o a las que no conocen a Cristo. Y anota esa lista y ora por ellas y proponte darles un folleto, invitarlas a una reunión, a una célula, a la iglesia, predicarles el evangelio, hacerles conocer el mensaje de Dios para sus vidas. Predícales, ora antes. Recuerda que no es con fuerza ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Es dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando yo conocí a Cristo, la primera forma en que yo predicaba era leyéndoles el folleto. Sí, yo no sabía qué decirles o cómo. Poco a poco fui aprendiendo que mi testimonio personal era una forma muy sencilla de hacerlo. Poco a poco me fui aprendiendo los textos bíblicos. Pero cuando no sabía esto, pues les empezaba a leer el folleto. No sé, hay muchas formas. Ora al Señor, Él te dará la estrategia. Pero lo importante es que no pierdas tiempo, que reconozcas la urgencia que hay para predicar el Evangelio. Muchos tal vez se pierdan, pero que no quede en nosotros. Muchos tal vez no quieran, pero ya no quedará en nosotros. Esa palabra a su tiempo Dios la hará prosperar para aquello en la cual la ha enviado, pero tú librarás tu alma. Y esa sangre no será demandada de ti. Así que, amigo que me escuchas, ánimo. Somos embajadores del Señor. Tenemos que cumplir nuestra labor. Camina, levanta tu cabeza, camina recto. Tienes que saber que Dios está a tu lado para ayudarte a hacer la tarea, que su Espíritu Santo mora en ti, que Él te da la gracia, la unción, la autoridad, el respaldo. El mensaje que tú llevas es un mensaje de suma importancia. Él está más interesado que cualquiera de nosotros en salvar a la humanidad. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que no callemos, hablemos. Es el tiempo y es la hora. Este es el tiempo para el que hemos llegado. No podemos permitir que en nuestra generación se pierdan por causa de nosotros. Así que hablemos. No sé, como embajador del reino, cuál sea tu identidad, pero tienes que levantar tu cabeza y hablar con autoridad, sabiendo que no estás solo. No podemos callar. Este es el tiempo. Termino con esta oración. Quiero orar por ti.
amigo que nos ha sintonizado, porque el tiempo es breve. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, por el cual no solamente escuchas nuestras oraciones, sino también tú las contestas. Hoy oro por cada uno de aquellos que hemos sido designados como embajadores tuyos en esta tierra, aquellos que nos han sintonizado, aquellos que tal vez no nos han sintonizado, pero que son embajadores tuyos. Hoy te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda caminar dignamente delante de ti, haciendo y cumpliendo la labor que nos has encomendado, que no callemos, que hablemos como debemos hablar, que nuestras obras delante de ti en esta misión sean hechas por amor, sean hechas con fe, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que trabaja en los corazones, siendo diligentes en la oración, diligentes en la proclamación de tu palabra, viviéndola primeramente nosotros para tener ese respaldo, ese testimonio, que podamos entender que nuestro llamado, que nuestro propósito es hoy y es ahora, mañana no sabemos lo que pasará. Que podamos entender por qué tú nos salvaste, que cuál es nuestra responsabilidad, nuestra obligación ante ti. Que cada uno de los que nos ha sintonizado pueda ser hallado delante de ti irreprensible y fiel en esta labor, sin mancha delante de esta generación. Padre, agradecemos que tú nos hayas primeramente reconciliado contigo en Cristo Jesús a través de su obra, pero que ahora, Señor, que somos los enviados, no seamos negligentes, apáticos, incrédulos, desobedientes o rebeldes en esta labor, sino que podamos ser el canal de restauración, de reconciliación de muchos contigo. Ayúdanos a reconciliar a muchos de los que están a nuestro alrededor contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar en ti el consejo, la dirección, la estrategia, la llenura de tu Espíritu Santo, el poder ser eficaces, efectivos en este ministerio de reconciliación. En el nombre de Jesús, llena de tu gracia, de tu unción a cada uno de los que nos han escuchado, y que vayan sin tardanza, que vayan pronto a llevar a cabo la labor, porque los campos están blancos para la siega. Que no callemos, sino que hablemos en el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de tus hijos, cada uno de los redimidos por la sangre del Cordero, cada uno de los integrantes de tu iglesia sea, Señor, un fiel embajador de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, que sean usando cada uno de los elementos que tú has provisto con habilidad y con destreza para la tarea encomendada. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. No olvides que tenemos una cita de nuevo el próximo viernes a las 8 de la mañana. En esta tu estación Radio Enciende una Luz. Estuvo contigo Josefina González. Que la bendición de lo alto, que enriquece y no añade tristeza con ello, sea sobre tu vida y sobre los tuyos. Que tengas salud, que prospere tu alma, que seas prosperado en todas las cosas: matrimonio, familia, economía, trabajo, profesión, ministerio, en todo lo que Dios te ha confiado, seas prosperado en grande manera, fructifiques, multipliques, acrecentes todo lo que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús me despido en esta mañana. Que el Señor te guarde. Hasta la próxima.